Qué importante es el sonido para hacer un podcast y cómo estaba fallando en estos dos últimos programas. Por fin, Pau, ¿se me oye bien o no se me oye bien? Correcto, se te oye. Por fin, bienvenido al siglo XXI, Pablo. Y ahora, Pues venga, vamos allá. vamos allá, empieza, sal de la cueva. Voy a salir. Hola a todos, esto es Caza Etapas, tu podcast de ciclismo. Aquí estamos, otro programa más y ya van 27 en el espacio dedicado a los amantes de las dos ruedas. Desde fuera de la cueva, soy Pablo Pastor y me acompaña, como siempre, Pau Hernández. Hola, Pau. Hola gente, aquí estamos una semana más, ya con Pablo fuera de la nave espacial y con muchas ganas de hablar. Tenemos muchas cosas que contar, hablaremos de la vuelta y alguna que otra sorpresa de Pablo, así que continúa con la presentación. Ya sabéis que nos podéis seguir tanto en Twitter como en Instagram, @cazaetapas_, y nos podéis escuchar como han hecho esta semana desde Argentina, República Dominicana y Suecia. Añadimos países a la lista, tanto desde iVoox, desde Spotify como Google Podcast. Allí podéis suscribiros, muchas gracias a los nuevos suscriptores, darle me gusta o comentar como han hecho varias personas en estos dos últimos programas, ¿verdad, Pau? ¿Verdad? Vamos a leer los comentarios del programa número 26 y del especial que hicimos sobre la Vuelta a España. Atento, Pablo, que alguno va para ti. El primer comentario del programa 26 es de Pachi. Dice, Caixo, landismo o barbarie. A por Roglic. Pachi, estoy contigo, ya lo sabes. Mi apuesta era Landa, pero que mal no nos ha salido, ¿eh? De todas maneras, le deseamos lo mejor y a ver si se puede llevar alguna tapita, ¿eh? Le enviamos toda la energía desde aquí. El siguiente comentario es de Globero que dice, qué lástima lo de Brustenga. A ver si gana Ayuso. Globero, madre mía, parece que todos los comentarios son algo gafados, ¿no? Lástima lo de Brustenga, sí. Desde aquí le enviamos los mejores deseos, que acabe la temporada de la mejor manera. Y Ayuso, una lástima, ¿eh? Porque ya hablaremos a continuación Sí. sobre el análisis del Tour del Porvenir y hablaremos de Ayuso, cómo no, pero una auténtica lástima, porque venía como favorito, estaba bien colocado, a pesar de alguna dificultad, y esa caída lo echó todo a perder. Pero joven y seguro que vendrán muchísimas más oportunidades y en escenarios bastante más importantes. Seguro. El siguiente comentario, ya último de este programa, es el de Rodolfo, que dice, buenas sensaciones de Movistar. A Landa no le vi tan fino en Picón Blanco. A ver si se pone a tope conforme pasen los días. Las sensaciones de Movistar, estamos contigo, Rodolfo. Son tremendas, espectaculares. Lástima de la caída de Alejandro Valverde del Bala, porque si no, ya la están liando, ya la están delante con Carlos Verona y con los dos líderes, pero Valverde era una pieza clave, pienso yo, en este Movistar. Y aún así no les podemos decir nada más, ¿no? Tenemos ahí a Enric Mas, que está siendo el principal rival de Roglic hasta el momento, y a un Miguel Ángel López, que está luchando por estar en el podium también. Así que Movistar, impresionante esta Vuelta a España. Y respecto a Landa, dijiste que en Picón Blanco no lo viste bien y quizá en Picón Blanco fue su mejor ascensión, ¿no? Porque entró con el grupo de los mejores. A partir de ahí casi que ha ido, en vez de mejor, a peor, Rodolfo. Una lástima, ¿eh? Y vamos a seguir con el programa especial y un comentario, lástima no tener más, pero es un comentario que va directo a ti, Pablo, y es el siguiente. Buen programa. Gracias, Par. Dice, Pablo, sal de la cueva. Por Dios. Ya era hora, ¿Qué, ya. qué le dices a Par, Pablo? Que te adoro, Par. Las críticas constructivas siempre las aceptamos, pero en la cueva se está muy bien, ¿eh? Sí, pero te damos la bienvenida afuera de la cueva, a la luz del sol, Pablo. Así que continuemos, venga. Vamos ahora con los temas que se tratarán en este 27º programa de Caza Etapas. Vamos a empezar con la Vuelta a España, con las etapas que se han disputado desde el especial que hicimos. Continuaremos también con una previa de las que se van a disputar y después vamos a realizar un monográfico sobre el recientemente concluido Tour de l'Avenir o Tour del Porvenir. Y para ello vamos a contar con un invitado muy especial.
Después concluiremos con la sección muy cargada esta semana de salseos ciclistas. Pero no se puede empezar un programa de Caza Etapas sin la sección de la pregunta de la semana. Por supuesto, Pablo. Y la pregunta de la semana, ya que tenemos a un invitado muy especial, va a ir sobre el Tour del Porvenir. Y es la siguiente. ¿Qué ciclista de los que voy a leer en este momento no ha ganado el Tour del Porvenir? Obviamente, Pablo, no lo voy a poner fácil. No voy a poner los nombres de Bernal, de Pogačar, de Soler ni de Rubén Fernández, que tú ya los conoces bien. Y son los siguientes. El primero es Adam Yates, sigo con Bauke Mollema, Miguel Ángel López y el último es Warren Barguil. Grandes corredores y uno de ellos no ha ganado el Tour del Porvenir, los otros tres sí. Muy, muy interesante la pregunta. Bien, vamos ahora con la Vuelta a España. Nos quedamos en la etapa número 10, entre Roquetas de Mar y el Rincón de la Victoria, de 189 kilómetros, llana con un puerto de segunda categoría a 20 kilómetros de meta. Hubo muchos intentos de fuga, pero tardó mucho en hacerse, más de 60 kilómetros con casi 50 kilómetros por hora de velocidad, hasta que se formó con 31 corredores, con gente como Xavier Miquel Azparren, otra fuga más, Schachmann, Luisle, Bouchard, Storer, Matteo Trentin, Aramburu, Jonathan Lastra, Champoussin, Guillaume Martin, Van Sevenant o Jonathan Narváez, entre otros. Mucho nivel, llegaron a tener más de 13 minutos y 20 segundos, con un jumbo que dejaba hacer, quizás planeado, ahora veremos, hasta que a 39,1 kilómetros Matteo Trentin arrancaba en la escapada, llegando hasta él de Thiers, del Alpecin, Aramburu y Jesús Herrada. Se entendieron bien y llegaron a coger hasta 20 segundos antes del puerto de segunda categoría. A 26 kilómetros llegaron hasta ellos Bajoli, Craddock y Storer, y se reagruparon los dos grupos. Siguieron los ataques hasta que a 19,4 kilómetros Michael Storer arrancó, cogiendo unos metros sobre Champoussin, mientras en el pelotón Movistar tiraba del grupo y luego Ineos. Se encendieron las alarmas rojas porque Landa se quedaba por detrás a mitad del puerto que coronaba Michael Storer, el puerto de Almachar, con 30 segundos de ventaja sobre Champoussin y 36 sobre Aikin, Guillaume Martin, Schultz, Bouchard, Bajoli, Elison y Van Barle. Pero en el pelotón, cuando parecía que no iba a pasar nada, a 14 kilómetros, mientras tiraba Carapaz, arrancó Primo Roglic. Detrás fueron a poner Bernal, Enric Mas, Superman López, Sepp Kuss y Jack Hay. Bernal se abrió enseguida, Mas y Superman se relevaban para intentar llegar, pero el esloveno llegó a coger hasta 30 segundos de ventaja aproximadamente. Por delante, a 4 kilómetros de meta, Michael Storer seguía en cabeza, con 24 segundos aproximadamente sobre Aikin, Champoussin y Van Sevenant. Roglic coronó el puerto de Almachar con 18 segundos sobre Mas, Miguel Ángel López y Jack Hay. Bajando una bajada muy técnica y peligrosa, Primo Roglic casi se sale y poco después acabó cayéndose en una curva, pero se incorporó, alcanzándolo poco después el trío perseguidor. Por delante, el corredor del DSM, Michael Storer, volvía a ganar una etapa en la Vuelta a España. Y por detrás, Roglic, Enric Mas, Superman López y Jack Hay, a 7 kilómetros de meta, sacaban 35 segundos al grupo de Bernal y el resto de los favoritos. Hasta el cuarteto de cabeza, a falta de 5 kilómetros, llegaron Sepp Kuss, Grosschartner y Blasov. El resto de los favoritos llegaron después. Se impuso Michael Storer y hay que ir hasta la posición número 32 en la que encontramos al primero de los favoritos, que fue Alexander Blasov. Llegó a 11 minutos y 49 segundos junto a Superman López, Kuss, Jack Hay, Enric Mas, Primo Roglic y Grosschartner. A 12 minutos 26 segundos llegaron Maika, De la Cruz, Mader, Yates, Bernal, Fabio Aru y Luis Menges. Otro de los favoritos que perdió un poco más de tiempo fue Giulio Ciccone, 36 segundos más que el grupo de Bernal. La clasificación general pasó a estar encabezada por
el noruego Christian Eiking. Semana de oro para Noruega, Pau. Ahora después seguiremos comentando eso. Segundo se colocó Guillaume Martin a 58 segundos, tercero Roglic a 2.17, cuarto Enric Mas a 2.45 y quinto Superman López a 3.38. ¿Qué destacarías, Pau, de esta etapa que dio tanto de sí? Lo primero que destacaría es al ganador, a Michael Storer, el australiano de 24 años, del que ya hablamos en el programa anterior, que se lleva su segunda etapa y que en declaraciones en meta dijo que tenía pensado en qué momento iba a atacar, que sabía cómo lo iba a hacer y que la verdad para un chico tan joven me sorprende como esta confianza en sus capacidades, ¿no? Además, ya dijimos en el otro programa, este año se ha llevado el Tour de Line, se lleva de aquí de la Vuelta a España a 2 etapas, en el Giro de Italia de este año fue el 31 de la general, aquí en esta etapa se ponía el 34 de la general y yo creo que uno de sus objetivos puede estar meterse entre los 30 mejores, ¿no? Y la verdad que el nuevo fichaje del Groupama tiene muy buena pinta, este chico, ¿eh? Y después, hablando de Odd Christian Eiking, que mi noruego no es el mejor, obviamente, y del Intermarché Wolfi, ¿qué resultados está teniendo el Intermarché? Y destacando que su mejor resultado de esta temporada ha sido segundo en la Arctic Race of Norway por detrás de Ben Herman, del Israel Starter Nation. Y después, Pablo, vamos a empezar a hablar del tema candente, y es el de Primoz Roglic, que aquí fue valiente en la última subida, lo intentó, se fue al suelo y aún así sacó ventaja a los Ineos, pero comentarios en redes sociales diciendo que para qué se la juega si iba de líder, por qué intenta sacar una ventaja, por qué se la juega en la bajada, no le hacía falta. Sí que es verdad que precisamente esta temporada, si empezamos a mirar, a echar la vista atrás, no ha sido la mejor en cuanto a la suerte. Todos recordamos la París-Niza, donde fue el absoluto dominador, se llevó 3 etapas, pero esa última etapa en la que fue al suelo 2 veces, a recordar, después el Tour de Francia en el que también se retiró por una caída, no por la caída, sino por las consecuencias de ella. Pero, Pablo, no sé, yo prefiero destacar la valentía, ¿no? Al final pedimos que sea un ciclismo vistoso en el que la gente cada día intente moverse, intente demostrar que está mejor que los demás, intente sacar tiempo. No sé tú, pero yo chapó por Roglic. Me pareció un gran movimiento y lástima de la caída porque se merecía sacar tiempo al resto de ciclistas. El movimiento para mí fue muy acertado. Coincido contigo. A los dos nos gusta el ciclismo ofensivo, pero tal y como Joan Antoni Flecha mencionó en la retransmisión de Eurosport, la táctica del Jumbo era de 10, porque primero dejaban el liderato, después, durante la etapa, hicieron desgastar tanto a Movistar como a Ineos, porque si no veían que se les iban Eiking y Guillaume Martin, y además después atacaba a Roglic y le sacaba tiempo a sus rivales. Era de 10, pero la verdad que el descenso era muy peligroso, ya tiene antecedentes por caídas. Sí que es verdad que durante el Tour, en la etapa mítica en la que Pogačar dio el golpe encima de la mesa, tenía en el descenso a mano la etapa, pero prefirió guardar y no fue tan a tope a por la etapa. Y aquí Roglic sí que lo hizo, chapó por él, la verdad. ¿Crees que piensa que las terceras semanas se le hacen largas y quería sacar el máximo tiempo posible? No estoy en su cabeza, pero viéndolo desde fuera, yo creo que es un gran movimiento. Él ahora se ve el más fuerte de la carrera. Aquí además era un puerto intenso pero corto. Él tiene un punch impresionante, de hecho salió. Y no sé si tanto por la mala colocación de Enric Mas y de alguno de los favoritos, y también por la fuerza, pero nadie le pudo seguir. Y 30 segunditos aquí hubieran sido un gran regalo en esta etapa. Yo no voy a ser tan osado de decir que él mismo ya sabe que la tercera semana va a ir peor, pero sí que ya tiene una experiencia y supongo que debe pensar mejor estar a 1 minuto que estar a 30 segundos, por lo que pueda pasar. Lástima, gran movimiento. Y después también destacar a un Ineos que venía con un equipazo, pero hasta el momento no le están acabando de salir las cosas bien. Egan Bernal, el calor no le va bien, ¿no, Pablo? Para ser colombiano, de momento el calor tampoco le está viniendo bien. Ya hablamos en el Giro de Italia sobre este tema. La verdad que lo lanzaste tú, pero es muy, muy acertado, ¿eh? El calor no le va a Bernal.
que a pesar de ser colombiano vive a mucha altitud, por lo tanto hace más frío que calor donde él habita. De todas maneras, ya dijo él que no llegaba en su mejor momento. Quizá la tercera semana va a ser la semana de Bernal y de Ineos, ¿no? O apuesta, pende de eso, ¿no? ¿Y qué te parece en el Ineos? Porque hubo un movimiento, yo no sé cómo lo verás, ya que en la fuga tenían a dos corredores, a Van Barle y a Jonathan Narváez. Y sí que iba Van Barle con opciones de ganar la etapa. Bueno, iba persiguiendo a Astor en el grupo, pero Narváez, que ya iba detrás, ¿no crees que al menos uno de los dos se debería haber parado? O si no, los dos, si lo que buscan es la general. La verdad que viendo que Yates como Bernal estaban perdiendo tiempo, hubiera sido un movimiento más desde fuera, más acertado, ¿no? Tampoco perdieron mucho tiempo, pero en una gran vuelta ya sabemos, cualquier segundo cuenta, sino que se lo digan a Carlos Rodríguez en el Tour del Porvenir. Y lo dicho, aquí también, Mikel Landa volvió a perder tiempo y ya demostraba que pasa a ser cazatapas y en su equipo el líder absoluto es Jack Hay. Aquí entraba con los mejores. Y otra cosa que quería comentar y que dieras también tu opinión, si quieres, además de que qué contentos estarán en Grupama de haber firmado ya a Storer, porque se llega a esperar a después de la vuelta. Y no sé ni si hubiera ido a Grupama o si en ese caso cuánto hubiera sido el salario, ¿eh? Algún cero más, ¿no, Pablo? Sí. Tanto tú como yo pensamos que o no ir a Grupama o igual algún cerito más en su contrato deberían haber puesto, ¿no? Lo que comentaba Pau es que en la fuga había 6 españoles de 31 corredores y el mejor fue Julen Amezqueta quedando en la posición número 11ª, ¿eh? Esto dice bastante, ¿no? Del momento del ciclismo español. Sí que se cayó Alex Aramburu, pero había corredores buenos como Luis Le, Azparren, el mismo Jesús Herrada. De hecho, Alex Aramburu al día siguiente acabó abandonando. Pero lo dicho, sí, a mí sobre todo me sorprende Luis Le y Jesús Herrada, ¿no? Porque hasta el momento no se había movido y creo que son corredores con ya la suficiente experiencia como para que el día que deciden moverse, ir hasta el final, ¿no? Quizá falta de fuerzas en la temporada larga, quizá a Luis Le ya hemos visto más. Jesús sí que destacaría que no está siendo su mejor temporada. Y después un Jonathan Lastras que a pesar de que cuando hablamos del Caja Rural dijimos que iba a ser el líder del equipo y que pensábamos que podía aguantar con los mejores en esos últimos 20, 30, 20 corredores, pero no está siendo tampoco la Vuelta a España que él esperaba y que esperábamos el resto. Y lo dicho, sí, sorprende que de una escapada de tantos corredores, el primer corredor español sea el 11º. Como la siguiente etapa, la número 11, durante 133,6 kilómetros, sube y baja toda la etapa con puerto de segunda a 15 kilómetros de meta entre Antequera y Valdepeñas de Jaén, con muro final incluido. Como ha dicho antes Pau, Alex Aramburu abandonó por la caída en la etapa anterior y también Jasper Philipsen por fiebre leve. Hubo una escapada con 5 corredores como fueron Joan Bou, Magnus Cort, Plancaer, Del Alpecin, Van Hoek y Jonathan Lastra. Hubo una anécdota en la cual el gorrión madrazo discutía con Bowman al querer salir el corredor del Burgos de H hacia la escapada cuando ya estaba permitida. Landa estuvo de nuevo a cola de pelotón en ese inicio y llegaron a tener los escapados más de 2 minutos, pero no les dejaban ir ni Jumbo, sin ser ellos los líderes, luego veríamos por qué, obviamente, ni Bike Exchange. A 80 kilómetros también empezó a colaborar Intermanché y mantenían la fuga sobre 1 minuto y medio, 2 minutos. A 25 kilómetros de meta sufría Carapaz a cola de pelotón y subía la tensión en el grupo con un aumento de velocidad de mano de Astana, Movistar e Ineos. Al empezar a subir el puerto de segunda, Cornelsen se iba por delante, mientras Oliveira, el portugués del Movistar, tiraba del pelotón unos metros. A 14,7 kilómetros alcanzaban a Lastra y a Bou. Y 2 kilómetros más tarde entraba Schulz en el pelotón para reducir la distancia con Magnus Cort, entrando después Mikel Nieve. Cuando faltaban menos de 10 kilómetros para acabar, David de la Cruz atacaba desde el pelotón, pero aún así Magnus Cort coronaba el puerto de Locubín de segunda categoría con 20 segundos de ventaja sobre el pelotón. En el descenso tampoco le recortaron, hasta que llegamos a 1,5 kilómetros del final, en el que Michael Matthews se ponía en cabeza del pelotón para intentar recortarle,
teniendo al danés del Education First a 18 segundos. Ya fue en los rampones del muro final cuando Sepp Kuss aceleraba a falta de 760 metros. Después, Primo Roglic arrancó. Le siguió Enric Mas, que aceleró y se puso en cabeza. Estuvieron cerca de Cort. En ese momento, Enric y Roglic redujeron, casi parándose para hablar entre ellos. A falta de 300 metros, Enric aceleró. Cogieron a Cort Nielsen. Curva final. Enric en cabeza, pero Roglic le cogió la rueda y se impuso, llegando el mallorquín del Movistar a 3 segundos, tercero Miguel Ángel López a 5 segundos, a 7 Jack Hay, Adam Yates, Romain Bardet, Grobschartner y Blasov. 4 segundos más tarde entraron Bernal, Eiking, Guillaume Martin, Gino Mader. Después Giulio Ciccone entró a 23 segundos y David de la Cruz a 38. En la general, las distancias no cambiaron mucho, solo subió una posición Adam Yates, siendo octavo en la general, y otra Blasov en detrimento de Giulio Ciccone. El que perdió mucho fue Fabio Aru por unos problemas estomacales. ¿Qué resaltarías, Pau, de esta etapa tan espectacular? Lo primero que destacaría es el final, en Valdepeñas de Jaén, esa última subida, que me recordó un poco, no sé a ti, a la Strade Bianche, ¿no? Ese final ahí en un pueblo, con un último repecho tremendo, y del cual también destacaría a Enric Mas, que lo hizo muy bien, estuvo con Roglic, y quizá no tenía del todo claro cómo era la subida, ¿no? Porque hizo como un ataque antes del giro a la izquierda, donde estaba la meta, y como que con el giro, la última subida no acabó de calcular bien las distancias, y ahí Roglic le sacó esos 3 segunditos. Después, en declaraciones al final de la etapa, dijo que cuando vio esa última subida de la carretera, dijo que se le vino el mundo encima. Dijo, vaya, me pensaba que acabábamos aquí a la izquierda y más en suave. Un recorrido muy bonito. Esta Vuelta a España está siendo espectacular en cuanto a etapas. La verdad que me está encantando. Y un Primo Roglic que aquí se quitó un poco la espinita de la etapa número 10, ¿no? De la caída y del intento de sacar tiempo al resto de favoritos. Aquí no sacó mucho tiempo, pero bueno, 3 segundos a más, 5 a Miguel Ángel López, 7 a Jack Hay y Adam Yates, 11 a Egan Bernal, no está mal. En una última subida tan corta, un buen premio para el esloveno. Y ese último saludo en el final de etapa de Enric Mas, que al principio pensábamos, ¿estarán discutiendo o estarán dándose una enhorabuena? Pero no, se estaban dando la enhorabuena uno al otro. Y en declaraciones en la meta también Roglic ha dicho que todo rival es fuerte, pero que vea a Enric Mas como nunca. Y desde aquí, desde Cazatapas, Pablo, estamos con Roglic. Mas está mejor que nunca. Y después me gustaría también destacar a uno de los míos, uno de la Education First, a Magnus Cort Nielsen, que hizo un etapón. Y que porque vinieron los grandes capos de la carrera, ¿no? Porque si no, se lleva la tapa, ¿eh? En la última subida parecía que no le quitaban ni un segundo, ¿eh? La bajada la hizo espectacular. Y después también destacaría en esa última rampa que he dicho anteriormente, que acabó, no sé si lo viste en televisión, que la iba subiendo a eses. Sí. El pobre de Magnus Cort Nielsen parecía que no iba a llegar a la meta. Eso sí, parece que iba muerto, pero la etapa número 12 ha demostrado que no. Yo resaltaría aquí sobre todo la valentía de Enric Mas, porque era una subida ideal para Primo Roglic. Sí que es cierto lo que dices, un parecido a la carreterita estrecha de Strade Bianche, muy, muy acertado. Y fue a por él, sin miedo, incluso atacó, que es lo que más se le ha reprochado a Enric Mas, el no atacar, el estar a rueda. Y en esta vuelta es que está callando tantas bocas, las primeras las nuestras, que chapó por él, no se puede decir otra cosa. Y Primo Roglic soberbio. Pero yo te querría preguntar, hubo un pequeño cerramiento de Roglic a Enric Mas que le soltó un codazo al esloveno. ¿Qué crees que fue? ¿Premeditado o simple lance de carrera? Yo pienso que un lance de carrera, ¿no? Además, era una calle muy estrecha, el movimiento de los brazos, intentando subir para arriba. No lo vi como algo intencionado. De hecho, entre ellos tampoco creo que lo vieran como algo
que fuera premeditado. Así que, Pablo, yo creo que no, que fue sin querer. Sí, No sé coincido tú qué contigo pensarás. porque en ese momento justo también se estrechaba aún más, si cabe, la calle. Sí, un final espectacular, la verdad. Hmm. Y después de destacar, no sé tú, Pablo, cómo lo viste también, que en estas etapas el duelo entre Eiking y Guillaume Martin está siendo interesantísimo también, ¿eh? El líder y el segundo de la clasificación general que están ahí por la escapada de la etapa anterior y que aquí entraron a 11 segundos con Egan Bernal, pero como marcándose el uno al otro, ¿eh? Y que vamos a ver lo que resta de vuelta a España, cómo va a ir, pero pueden entrar top 10. Ahí no lo conocemos tanto. Guillaume Martin puede ser, pero quizá le sirva para entrar al top 20, ¿no? ¿Cómo lo ves? Muy curioso y bastante gracioso, la verdad, el marcaje que están haciéndose el uno al otro. Pero lo que están haciendo también es desgastarse mucho, ¿eh? Que en otras condiciones Eiking no lo veríamos tan arriba, se dejaría ir. El maillot rojo, ya lo han dicho muchas veces, cansa mucho, no es solo llevarlo, son las entrevistas, es estar siempre dando la cara, la presión. Parece más complicado, pero tiene mucha distancia para entrar en el top 10, aunque van a venir, luego hablaremos de ellas, unas etapas muy, muy duras, ¿eh? Y por detrás vienen corredores que está muy bien, ¿no? Porque en la 10ª posición está Félix Grossschartner, que está haciendo muy buena carrera. Hmm. En la etapa número 10, la anterior, entró con los mejores por delante de los Ineos. Y después, a destacar también que tenemos a Eiking, el primero de la general del Intermarché. Y si miramos hacia abajo, está Luis Menges, que ya hizo muy buen Tour de Francia, que está en la posición 14. Uh-huh. Vamos a ver si no tenemos a dos Intermarché entre el top 20 final, Pablo. Sorpresón. Como no sé si ha sido sorpresón, la etapa número 12, la última que se ha corrido mientras grabamos este programa, desde Jaén a Córdoba, los ciclistas bajando y terreno llano hasta el final de la etapa con un puerto de tercera y otro de segunda de 175 kilómetros. Un inicio muy, muy rápido, a más de 52 kilómetros por hora en los primeros 80 kilómetros y sin fuga. Entre ellos lo ha intentado Mikel Iturria, que ha formado la escapada del día con 7 corredores. Entre ellos De Wolf de la G2R, Amezqueta, Jetsebol del Burgos BH, Van Gils del Lotto. A 83,6 kilómetros ha habido una caída con Xavier Mikel Azparren y Twice del Alpecin. UAE ha tirado del pelotón para Trentin y no ha dejado coger en ningún momento más de 1 minuto 10 segundos a los fugados. A 57,6 kilómetros ha habido una caída de Omar Fraile, mientras Carapaz se quedaba en el pelotón. Y 3 kilómetros después ha habido otra caída, con mucha gente involucrada en cabeza, entre ellos Nelson Oliveira, Van Barle, Puccio, Adam Yates y Primo Roglic. El esloveno no ha parecido que tenía daños y va vuelto al pelotón tras pocos kilómetros, con bastante esfuerzo, porque UAE no ha parado, para nada. A 49,3 kilómetros, Mikel Iturria atacaba en la escapada y ha coronado primero el Alto de San Jerónimo. Lo han alcanzado 5 kilómetros después sus compañeros de fuga. Al inicio del puerto de segunda categoría, el 14%, Van Gils se ha ido por delante en la fuga, mientras en el pelotón lo ha probado Jonathan Lastra, mientras engullían a todos los miembros de la escapada. Ciccone lo ha probado 1 kilómetro después de Lastra, a 21 de meta, y se ha ido con Bardet, con Henao y con Jay Vine, mientras Caruso tiraba del pelotón. Bajando el puerto, Matteo Trentin y Johnny Zaguirre se han ido del grupo. A 9 kilómetros, hasta 5 Bike Exchange han empezado a tirar del pelotón, alcanzando rápidamente a Johnny Zaguirre y a Matteo Trentin. A 3 kilómetros tenían al cuarteto de cabeza a 12 segundos y los han cogido a 1,2 kilómetros. Cuando ya se debatían entre quién ganaba, Trentin o Matthews, ha aparecido 2 corredores de Education First. Uno de ellos ha lanzado al danés Magnus Cort Nielsen a la victoria, su segunda en esta Vuelta a España, quedando segundo Baggioli, el italiano del De Koenig, tercero Matthews y séptimo, mejor español, Soto del Euskaltel Euskadi. ¿Qué remarcarías, Pau, de esta etapa que ha sido un poquito más tranquila que las 2 anteriores? Lo primero que destacaría es al Education First, que ha dado la sorpresa del día, porque teníamos al UAE Team, que ha hecho
la etapa de la Vuelta a España, porque han estado trabajando todo el día para Matteo Trentin, y después a un Bike Exchange que también, después de la última subida, se han puesto a trabajar a tope para Michael Matthews, pero Education First ha sido más listo que ningún equipo, ¿eh? Con un Jens Keukelier que ha sorprendido a todos, ha lanzado de manera tremenda a Magnus Cort Nielsen, porque parecía, no sé, Pablo, parecía Morkov, ¿eh? Se ha puesto delante de todos los corredores y tanto los Bike Exchange como los UAE han desaparecido delante del pelotón. Y el único que ha podido seguirles ha sido Bajoli, de los Lobos, ¿eh? Y, cómo no, destacar a Magnus Cort Nielsen, que se lleva su segunda etapa de la Vuelta a España, que ayer ya estuvo rozando la victoria, que parecía que en esta etapa iba a estar muerto, que se iba a dejar una minutada, pero no, ha entrado con el grupo delantero y se ha llevado la victoria, que ya es la sexta en Vuelta a España, ¿eh? Quizá de aquí a unos años, Pablo, tengamos que hacer alguna pregunta de la semana sobre el danés, ¿no? Que parece que la Vuelta Hispana de la península ibérica se le da de maravilla, ¿eh? Este se queda a vivir Y aquí, cuando se jubile. buen sitio para vivir, Magnus. Y después un Primo Roglic, segunda caída de esta vuelta y que esperemos que no tenga ningún accidente más, ¿no? Bueno, pero esta vez parece que no ha sido por culpa suya, sino que ha habido como un afilador y se ha salido a la pradera. Ya, pero al final, sea culpa tuya o no sea culpa tuya, mejor no irse al suelo, que cualquiera caída, aunque sea no parezca de importancia, al final puede tener sus consecuencias, ¿eh? Ya la vimos en el Tour de Francia, que parecía que se iba a recuperar unos días y no fue así. Todo lo contrario, acabó retirándose. Vamos ahora con la previa de las siguientes etapas. Una etapa número 13, bastante llana y larga, una de las últimas oportunidades para los sprinters. La montaña dura vuelve la etapa número 14, con un puerto de tercera encadenado con el Alto Collado de Ballester, primera categoría, 2,8 kilómetros al 14%. Descenso y toboganes hasta el final en alto del Pico Villuercas. Primera categoría, 14,5 kilómetros al 6,2%. Vuelve el lío, Pau. Vuelve el lío, pero no sé tú, Pablo, lo que piensas, pero yo creo que hasta este último final en el Pico Villuercas no veremos gran movimiento. Quizá, como me gusta ser a mí, gran adivino y pitoniso, erraré y será la mejor etapa de la Vuelta a España. Pero me da a mí la sensación que aquí en este pico será cuando empezará el movimiento. Y ya pensando en los capos de la general, ¿por qué no poner dureza para que Guillaume Martin y Eiking pierdan algún que otro minutito? Y ¿por qué no Movistar intentar probar a Roglic? Seguro que lo intentarán. Quizás en esta etapa, entre los dos puertos de primera, no llega a haber terreno ascendente, sí que son repechos, como había dicho antes, pero seguramente lo probarán en Villuercas. Es un pico con mucha altitud. Y viéndonos un poco de la previa de la etapa, Pau, ¿tú cómo crees que ha de plantear Movistar ahora con Enric Mas y con Miguel Ángel López, segundo y tercero? ¿Conformarse segundo y tercero? ¿Sacrificar a uno para ir a por la victoria? ¿Qué piensas? Yo creo que son el equipo que tiene mejores mimbres, ¿no? Tienes a dos corredores cerca del líder. Ahora mismo no es el líder, pero es el líder real. ¿Y por qué no mover a uno para ver qué pasa, ¿no? Al final, si uno ataca, el otro se tiene que dar quieto. Tendrá que aparecer Roglic, ¿no? Estoy poniendo ahora la tesitura de que consigan quedarse los tres. Sí que es verdad que también tenemos a un Jack Hay muy potente, muy poderoso en esta Vuelta a España, pero son dos corredores del mismo equipo. Cuando no lo intente uno, que lo intente el otro. También estamos viendo a un Sepp Kuss muy bien en estas etapas de montaña, está aguantando con los mejores, pero aún así, yo creo que están muy bien situados y de hecho hacía tiempo que no veía el Movistar en tan buen momento como para aspirar a ganar una gran vuelta. La verdad que sí, Pau. La siguiente etapa, la 15ª, con final en el Barraco, la población, ya lo sabréis todos los que nos escuchéis porque os gusta esto. ¿De quién, Pau? Venga, dínoslo. De un escalador impresionante, ¿no? Que nos encantaba, el Chava Jiménez. Madre mía.
y que le han hecho aquí el homenaje con una etapa de montaña encadenando el Alto de la Centenera, primera categoría, 15,1 kilómetros al 5,5%, con un puerto de segunda. Después, con el puerto de Mijares de primera, 20,4 kilómetros al 5,4%, un puerto de tercera, descenso ligerísimo y meta. Yo veo aquí una etapa para una escapada con gente delante del Movistar, Ineos y Bahrein, para reventar la carrera. Pues precisamente es lo que yo veo también, Pablo. Lo que pasa que ya sabemos cómo funciona esto. Parece que es todo movimiento, que va a ser rock and roll y después acaba siendo menos de lo esperado. Pero sí, la verdad que mimbres hay y quizá pensando en una etapa para el Chava Jiménez, aquí le faltaría algo de dureza, Pablo? Al Chava lo que le gustaba eran las grandes ascensiones, el Angliru, y también destacar que aquí en el Barraco es donde nació el padre de Carlos Sastre, que es otro de los ciclistas principales españoles de la historia. Una etapa con mucha historia y que lo que nos gusta a nosotros es un sube y baja continuo. Acaba en bajada, quizá algún corredor que se le den bien las bajadas pueda intentar sacar algún que otro segundito. Además, al día siguiente está la etapa de descanso, por lo que hay que intentarlo y se han de aliar, en mi opinión, contra Primo Roglic, porque quizás haya Hey que aún no ha conseguido ningún podium en una grande, puede valerle entrar tercero, pero como ya he dicho en algún otro programa, a Ineos quedar tercero, ¿para qué? Ellos vienen a ganar. Y es lo que iba a decir yo, Pablo. Estamos hablando del Movistar, pero Lineos tendrá que hacer alguna cosa, ¿no? Pierden ya 3 minutos con Primo Roglic, tanto Bernal como Yates. Tienen un equipazo. Sí que es verdad que a Carapaz parece que no está en su mejor momento, pero si el Movistar debe moverse, yo creo que Lineos está obligado, ¿no? Si quiere intentar algo en esta Vuelta a España, ¿no? Están Hmm. en séptima y octava posición. Yo diría que realmente están en quinta y en sexta posición, pero no creo que sea el resultado que esperaban ni Egan Bernal ni Adam Yates, con un ganador del Giro de Italia y después un corredor nuevo en Lineos que venía como líder indiscutible hasta Vuelta a España. No acaba de ser el resultado que deberían tener, ¿no? Y aquí deben empezar a moverse y terreno tienen. Como también habrá terreno para la última oportunidad de Volata en la etapa número 16, con alguna tachuela, pero llana. La etapa número 17 vuelve la alta montaña, puerto de tercera y subir 2 veces la Collada Lomena, de primera categoría, 7,6 kilómetros al 9,3%, para acabar en alto en los lagos de Covadonga, Ors categoría, 12,5 kilómetros al 6,9%, un histórico del ciclismo. Etapón, Hmm. ¿no? Esta va a ser una de las etapas principales de esta Vuelta a España y aquí ya sí que debe decidirse, si no el ganador final, entre qué dos, tres corredores va a estar la carrera, ¿no? Veremos, porque aquí ya estaremos en la tercera semana. Vamos a ver Primo Roglic qué tal está y deseamos que el Movistar esté con los dos corredores aún delante y que puedan intentarlo, ¿no? Y lo dicho, el Ineos debe moverse y en esta etapa supongo que ya lo habrán intentado anteriormente, pero quizá Bernal en la tercera semana sea su momento. Ojalá. Y podría ser esta la etapa reina de la vuelta si no fuera porque la siguiente, número 18, Puerto de San Llaurienzu, primera categoría, 9,9 kilómetros al 8,6%, encadenado con la cobertoria, primera categoría, 7,9 kilómetros al 8,6%. Después un tramo llano hasta subir, un puerto de segunda y final en alto en el Gamoniteiru, categoría especial, 14,6 kilómetros al 9,8%, hasta 1.770 metros de altitud. ¡Brutal! Impresionante este puerto, ¿eh? Estamos todos los aficionados al ciclismo con muchas ganas de que llegue la etapa y al final en esta transición de la etapa 17 a la etapa 18, con estas grandes ascensiones, Lagos de Covadonga y el Gamoniteiro, que yo creo que van a ser decisivos y que sobre todo van a ser decisivos para un Enric Mas si quiere ganar esta Vuelta a España, ¿no?
porque aquí va a tener que sacar ventaja a Primo Roglic, porque en la última crono todos sabemos cómo va uno y cómo va el otro, y si no tiene un minutito y medio o algo así, yo lo veo complicado. Y lo dicho, gran interés estas dos etapas, las etapas de miércoles y jueves, día 1 y 2 de septiembre, estaremos enganchados a la televisión y esperamos grandes cosas. Dejamos aquí la Vuelta a España para ahora ir con un muy interesante Tour del Avenir. Y para ello vamos a contar, como os habíamos dicho antes, con una sorpresa. ¿Vamos allá, Pau? Vamos allá, no os lo podéis perder. Hay muchas cosas que decir. La edición del Tour del Avenir 2021 o Tour del Porvenir ha sido muy especial por muchos motivos. Ha vuelto a disputarse tras la cancelación del 2020 por la COVID-19. Hemos visto gran ciclismo y, sobre todo, a los ciclistas españoles muy protagonistas. En Cazaetapas, el podcast de ciclismo que podéis encontrar en iVoox, en Spotify y en Google Podcast, vamos a realizar un extenso análisis de lo que ha dado de sí el Tour del Avenir. Para ello, contamos con una sorpresa muy especial. Tenemos con nosotros a José Castaño. Con su seudónimo en Twitter, Monraval5, nos ha contado las etapas cuando no había retransmisión por televisión, convirtiéndose en referencia para grandes medios. Hola, José. Hola, buenas tardes. Hola José, encantado de tenerte aquí y la verdad que muy agradecidos, ¿eh? Nada, el placer es mío y poder charlar un poquito del Tour de la Avenida. Muy bien, pues si te parece, vamos a empezar desde la primera etapa porque habíamos pensado que ya que estás aquí, pues lo haremos completo y, Vale, perfecto. y tú nos irás comentando cómo ha ido cada una de ellas. Empezó con un prólogo este Tour del Avenir, ganado por el noruego Søren Werenskiold, quedando Carlos Rodríguez y Juan Ayuso con el mismo tiempo, a 15 segundos, Javi Romo a 17 segundos y Raúl García Pierna a 18 segundos. Buen comienzo, ¿no? A priori, de los españoles en el prólogo. Sí, la verdad es que el tema de contrarreloj y del prólogo, los españoles tenemos, de hecho, en las etapas posteriores que hicimos por equipos, bueno, se va a ver el nivel que tiene España a nivel contrarreloj, entonces era un prólogo corto, pero bueno, la verdad es que muy buenas sensaciones. La verdad que esta jornada de ciclistas españoles jóvenes tiene unas características a las que no estamos muy acostumbrados, al menos últimamente, ¿no? La verdad que son buenos. En contrarreloj siempre hemos sido un poquito más justitos y casi todos, es más, prácticamente los seis, tienen un buen nivel contra el crono. Vamos ahora con la primera etapa que volvió a imponerse el mismo corredor, Søren Werenskiold, el noruego, quedando en el mismo grupo el resto de corredores españoles. Una etapa llana al sprint. Aquí no teníamos mucho que hacer. No, la verdad es que aquí en este tema sí que tenemos un poquito más de déficit. Sí que va a haber algunos corredores españoles que van bien al sprint, pero en este caso los seis que llevábamos al sprint poquitas opciones teníamos, la verdad. Quizá Marc Brustrenga es el que tiene más condiciones, ¿no? Para llegar en un final así con un grupo, intentar meterse y hacer una buena posición, ¿no? Sí, lo único que precisamente en esta etapa Brustrenga tuvo un pinchazo, entonces le dejó sin opciones totalmente. Y, por ejemplo, otro de los favoritos, como fue Ponomac, que ha corrido grandes vueltas, también sufrió un pinchazo y perdió casi prácticamente 4 o 5 minutos con Ayuso y Carlos Rodríguez en esta etapa. Muy bien. Vamos ahora con la segunda etapa, un formato que nos encanta aquí en Cazatapas, contrarreloj por equipos, en la que, como bien decían Pau y José, España hizo un muy buen papel, quedando en segunda posición a tan solo 23 segundos de la selección holandesa. La nota negativa fue que el corredor que mencionaba antes, Pau, Marc Brustrenga, recientemente entrevistado aquí en Cazaetapas, llegó fuera de control. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a nuestra marca ahí, José? Creo que fue al principio, tuvo un problema mecánico y perdió todas las opciones y llegó fuera de control. O sea, por condiciones,
a lo mejor quizás hubiera sido uno de los primeros en quedarse, para sacrificarse un poquito más, pero debido a los problemas mecánicos, prácticamente empezamos con 5 ciclistas toda la contrarreloj. Y eso es importante, ¿no? Porque quedó la selección segunda detrás de los holandeses a 23 segundos. Quizá hubiendo estado los 6 desde el principio, el resultado hubiera cambiado, ¿no? De hecho, el primer parcial, España creo que, si no recuerdo mal, iba al tercero o cuarto. De hecho, ya ha empatado con Australia y, por ejemplo, desde ese primer parcial hasta el final de la llegada, por ejemplo, España le metió a Australia casi un minuto. O sea, que parece no es poco, y con los corredores que tiene Australia. Tiene muy buen equipo. A pesar de perder a Marc, supieron mantener las fuerzas y llegar al final de etapa con condición buena, ¿no? Y también Igor Arrieta también se desprendió de ese grupo, entonces llegaron al final 4 corredores, 4 ciclistas a la línea de meta. Entonces, imagino que Igor Arrieta pues se sacrificaría un poco más y entonces pues al final son 4. Y las que no, ya en vez de 6, 4, pues influye un poquito. El tiempo lo marcaba el cuarto, ¿no? El cuarto hombre, eso es. Muy bien. Sí, pero lo que decíamos, que le digan a España que va a quedar segunda en una contrarreloj por equipos, ¿eh? Teniendo detrás a los bichos noruegos, que ya iremos hablando, el dominio que han tenido, Italia, Bélgica, Dinamarca, madre mía, es que vaya fuerza. Totalmente. Noruega es un equipazo. Y Países Bajos, es que tiene un equipazo tremendo. De hecho, para mí, de contrario, en un futuro van a ser unos corredores muy importantes, al igual que los noruegos. Noruega y Países Bajos tienen muy, muy, muy buena cantera. Pasamos ahora a la tercera etapa, de nuevo etapa llana, y volvió a imponerse otro corredor holandés, en este caso Marin van den Berg, llegando al sprint, y aquí ya se produjeron varios fenómenos que podríamos decir que fueron muy determinantes de cara al resultado final del Tour del Avenir, ¿verdad, José? Sí, de hecho fue una etapa donde se formó al principio una fuga, ¿vale? Y después el equipo de Países Bajos comandó el pelotón, empezó a tirar muy fuerte porque había un fuerte viento lateral y entonces provocaron abanicos. Y en ese abanico en el grupo principal quedaron 17 ciclistas, entre los que no estaba ningún español, ni alemanes, ni italianos, ni franceses. Solo entró de los favoritos el posterior ganador del Tour Avenir, que fue Tobias Johannessen. Quizás esta etapa marcó un poco el devenir del Tour del Avenir, ¿no? De este año. Sí, de hecho perdieron 1 minuto 06, tanto Juan Ayuso como Carlos Rodríguez. Bueno, y otros favoritos como Zana también, por ejemplo, perdieron un minuto. Qué bien le hubieran venido a Carlos Rodríguez 8 segunditos, por ejemplo, ¿no? Sí. A ver, la verdad es que fue mala suerte que tanto tiempo, 1 minuto, se escapó mucho tiempo. Entonces vas a contracorriente todo el Tour. Claro, 1 minuto contra Tobias, claro, se ponían las cosas un poquito complicadas, pero bueno. Y por lo que decías tú, que el equipo de los holandeses demostrando que son grandes rodadores, y aquí pusieron a todos los competidores en aprietos, ¿eh? Y un Tobias Johannessen que se movió como pez en el agua. Sí, de hecho, por lo que estuve los comentarios que él tuvo, justo fue, o sea, el último de ese grupo. Detrás de él fue cuando se provocó el corte y entonces, claro, como que con un poco de alivio para él, claro. De hecho, el hermano no entró con él, ¿no? En esta etapa. No, entró, de los noruegos, entró él solo, porque el otro noruego, que habéis comentado que ganó 2 etapas, que fue Wansport, tuvo que abandonar porque fue una etapa con muchas caídas, con muchos pinchazos, y aparte del noruego abandonó, por ejemplo, Van den Abel y Santiago Umba, el colombiano, o sea, gente favorita, 2 favoritos. Y no fue el único que tuvo que abandonar, porque siguiendo con la cuarta etapa, que la ganó Ethan Vernon, el británico, Carlos Rodríguez entró con el grupo principal con el mismo tiempo, pero
¿Qué le pasó en esta etapa a Igor Arrieta y sobre todo a Juan Ayuso? Pues mira, en esta etapa igual se formó una fuga y entonces en ese momento igual Países Bajos y Bélgica empezaron a comandar el grupo y no iba bien colocado y primero Arrieta se provocó una caída, primera Arrieta, y perdió todas las opciones con el grupo y posteriormente se cayó también Juan Ayuso. Entonces, pues teniendo que abandonar por una caída bastante dura en el hombro derecho. Mm. Es lo que digo, si vas en este tipo de etapas, cuando hay este tipo de movimientos, a lo mejor quizás, claro, ahora hablando desde aquí es más fácil, pero una mejor colocación quizás hubiera evitado la caída, pero claro, hablar desde aquí a lo mejor es muy fácil y claro, complicado. Luego ahí todo el mundo se quiere colocar bien y es cuando llegan las caídas. En nuestro programa hablamos mucho del easy, el easy, easy, easy. Y aquí en este caso, si easy hubiera ido mejor colocado, easy no hubiera caído, la historia hubiera cambiado, pero fue lo que pasó y la selección se recompuso, ¿no? Sí, sí, totalmente. De hecho, Carlos Rodríguez sí que entró en el grupo, que al final entró un grupo de 55 ciclistas y detrás de ese grupo, a unos 10 segundos, pues entraron Raúl García Pierna y Romo, que también entraron cortados en esa etapa. Y aquí ya se veía el dominio también de Holanda. Entre los 8 primeros, 5 corredores. ¡Qué barbaridad! También marcado por la etapa de los abanicos, pero de momento aquí iban muy, muy bien los holandeses. Sí, sí, totalmente. Aquí siempre iban, a ver, lo bueno que siempre Países Bajos y Bélgica siempre iban en cabeza. Entonces, quieras que no, pues eso influye positivamente a evitar muchos percances. También uno de los favoritos que fue Kloeker, el luxemburgués, tuvo una dura caída y también tuvo que abandonar. O sea que es una etapa igual, esa etapa y la anterior fueron etapas muy movidas, con muchos pinchazos, con muchas caídas y había bastante nervio. Como vemos, ha sido una carrera casi de subsistencia, ¿no? Sí, sí, totalmente. Las fuerzas son importantes, pero el tener suerte también ha sido primordial. Sí. De hecho, muchos favoritos han quedado eliminados antes de comenzar, digamos, las etapas un poquito más importantes. Siguiendo con la quinta etapa, la cual fue ganada por segunda vez, además de la contrarreloj por equipos, por el holandés Van den Berg al sprint, corredor que muy probablemente correrá en el World Tour la próxima temporada. Rodríguez, Romo, García, Pierna y Arrieta entraron con el grupo principal y la general sin cambios. Una etapa más tranquila, ¿no? A priori. Sí, una etapa bastante más tranquila, sin tantas caídas ni pinchazos como las dos anteriores, y se formó una fuga de 5 corredores que llegaron a tener una renta máxima de 4 minutos. Y como siempre, pues Gran Bretaña, Países Bajos, Italia y Bélgica se pusieron a comandar el pelotón y al final les atraparon y se resolvió al sprint. Y volvieron a ganar los holandeses, que parece que no tenían suficiente. La verdad es que entre Holanda y Noruega han hecho, Se han repartido han las etapas, ¿eh? repartido bastantes etapas. Aquí, de los ciclistas importantes, ya no fue por caída, sino por enfermedad. Por ejemplo, Valentín Pared, el francés, que era uno de los favoritos de Francia, pues se eliminó por enfermedad. Ya no fue por caída, pero bueno. De hecho, por ejemplo, ya aquí quedaban 142 ciclistas de 174. O sea, que ya habían abandonado casi 30 ciclistas, más de 30 ciclistas. Entonces, Muchas similitudes con el Tour de los mayores, el Tour de Francia de los mayores, porque hay etapas de diferente estilo, también muy accidentada, como ha sido este Tour, abanicos. La verdad que es buen calentamiento para ellos. sí, sí, totalmente. Quizás a lo mejor con la diferencia del Tour, claro, el Tour son corredores que ya a muchos de ellos saben, pues, no rodar en grupos, sino que saben ir más en grupos de colocación y aquí quizás a lo mejor, en ese aspecto, pues a lo mejor hay equipos que sí que van por grupos, pero a lo mejor hay corredores que van de manera un poquito más individual y hay más codos, bueno. Pero bueno, ya van cogiendo un poquito el nivel para cargar el World Tour, Es lógicamente. una manera de foguearse, ¿no? Que entre
los corredores de su edad. Sí, totalmente. De hecho, quizás, mira, por ejemplo, Juan Ayuso lo decía, de esta caída aprenderé para ir mejor colocado en posteriores carreras. Y quizás eso le venga bien, un aprendizaje para el futuro, para aprender a ir mejor colocado y evitar ese tipo de caídas. Seguimos ahora con la sexta etapa, donde empezó ya la montaña o el rock and roll, como nos gusta decir aquí, y se impuso Anders Halland Johannessen, el noruego, el gemelo de Tobías. Carlos Rodríguez y Javi Romo entraron con el mismo tiempo y en la general Carlos Rodríguez ya se situaba en la séptima plaza, a 1 minuto 40 segundos del aún líder Van Dijk, el holandés. Sí, aquí ya empezó un poquito la media montaña y ya se empezó a ver un poquito ya a los favoritos. Entonces, aquí se formó una fuga de 5 ciclistas que llegaron a tener aproximadamente 4 minutos y medio, más o menos con respecto al pelotón. Y aquí empezó a tirar Dinamarca, que estaban pensando en el Emos, que al final, bueno, no le salió bien. Pero de esos 5 ciclistas se quedaron en 3 cuando quedaban prácticamente 25 kilómetros para la etapa. Y por detrás, que he dicho antes, 40 ciclistas en el grupo, es decir, que ya empezaba la selección y pues ya empezaron a haber ataques importantes por detrás de Frigo, Steinhauser, Lemreis, o sea, gente importante. Y ya cuando prácticamente quedaba muy poquito para terminar la etapa, pues se seleccionó más el pelotón y ya entraron 22 ciclistas en el grupo de cabeza. Entonces, ya habla un poco de la etapa. Y los dos hermanos llegaron primero y segundo, demostrando que tienen un punch final tremendo. Sí, de hecho creo particularmente, bueno, la gente, el hermano tiene un poquito mejor punta de velocidad que Tobías. Entonces, la jugaron al sprint y ganó el hermano gemelo. De hecho, en redes sociales vi que la última victoria de dos hermanos en el Tour del Avenir fue los hermanos Yates. Si estos noruegos tienen la mitad de suerte que los Yates, no les irá mal, ¿eh? De hecho, yo lo he escrito muchas veces en mi Twitter y lo sigo pensando que son el relevo, el futuro, los futuros Yates del World Tour. No sé cuánto tiempo, si será 1 año, 2, pero van a ser los que le toman el relevo a los hermanos Yates, seguro. Porque en esta etapa, lo único que, por ejemplo, uno de los que ha quedado bastante bien clasificado, que fue Tumir, el francés, perdió casi 1 minuto en esta etapa. Quieras que no, y algunos favoritos como Baukelin, otro francés, y Askey, el británico, pues perdieron prácticamente todas sus opciones. Iban bien colocados y perdieron opciones. Se repite en el Tour del Porvenir lo que pasa en el Tour de los mayores, ¿no? Con los franceses. No acaba de ser la carrera de su país en la que más suerte tienen. Aunque sí. El último ganador fue David Gaudu, que ahora está en el Groupama, triunfando. Sí, de hecho de los franceses, Paret, que ahora tuvo que abandonar, y Tumir eran los dos favoritos de Francia, y uno por enfermedad y el otro pues a partir de esta etapa, no sé si ya quieras que no desconectó un poquito, porque perder 1 minuto ya con el tiempo que llevaba perdido, pues quizás a lo mejor desconectó, pero mira, las últimas etapas, que luego comentaremos, pues se le dieron bastante bien. Y de hecho ha ganado bastantes campeonatos juniors, la etapa de La Paz, la Vuelta Ciclista de La Paz, que están ocurriendo ahora los juniors, pues también la ganó él en el 2019. O sea, que es un buen corredor. Sí, de hecho es un ciclista que el año que viene estará en el Cofidis, en el World Tour ya, en el primer equipo. Y vamos ya con la séptima etapa, que como decía José, ya empezaba lo bueno. Final en alto en Gran Colombier, donde se impuso, se había ganado en la sexta Anders, aquí ganó Tobías, su hermano, Halland Johannessen, el noruego, y ya se puso nuevo líder. Carlos Rodríguez, cuarto de la etapa, a 1 minuto 24 segundos, colocándose nuevo líder de los jóvenes y segundo de la general a 2 minutos 17 segundos. Sí, esta etapa pues ya empezó un poquito ya a ver quién eran los favoritos. Entonces hubo una fuga de 6 ciclistas, llegando a tener prácticamente casi 5 minutos de ventaja. Y ya por detrás, pues Dinamarca y posteriormente también España empezaron a endurecer un poquito el grupo. Y cuando quedaban 8 kilómetros, pues a Carlos Rodríguez hizo un ataque que le siguió Zana y Tobías, Johannessen. Y por detrás se quedaban pues ya los líderes, Van Dijk, que hasta ese momento era líder
el holandés, recordémoslo. Y entonces por detrás también se forma un trío con Glock, Lenreis y Ardila. Entonces creo que este ataque posteriormente le pasó factura, bueno, él lo comentó, Carlos Rodríguez, porque hizo un ataque como a todo o nada y luego quizás pues le llegó a perder esos segundos que perdió, bueno, segundos no, esos minutos realmente, porque le metieron casi 1.24, le metió Tobías. Entonces ese ataque como que le descartó de la etapa y casi posteriormente de otras cosas. Aquí ya me he perdido mucho tiempo, es verdad. Entre la etapa de los abanicos y esta etapa número 7, un poco perdió la carrera. Y ahora, haciendo un poco un impasse, me gustaría que nos explicaras el tema del maillot de joven, porque en las dos últimas etapas que vimos por Eurosport hubo como una pequeña explicación, pero claro, es una categoría sub-23. ¿Y esto de maillot de joven, a qué viene? Pues es como, digamos, para premiar, bueno, a la gente que son menores de 20 años, ¿vale? Entonces, Carlos Rodríguez justo tiene 20 años, entonces justo entra dentro de esta categoría, pero desde 18, que eran los más jóvenes, que Igor Arrieta es de los más jóvenes, o sea, era de los más jóvenes en participar en este Tour del Avenir, hasta Carlos Rodríguez, bueno, y otros corredores que tenían 20 años, de 18 a 20 años, era el mayor joven. Entonces se premia un poco pues también a la gente un poquito más joven, porque a lo mejor gente de 21, 22, 23, pues hay gente como en este caso también que ha participado en World Tour, ciclistas, y es como darle un premio para la gente joven. De hecho, si no me equivoco, en este Tour del Porvenir 2021 cuando se estrenó, ¿no? El maillot de joven. Sí, este año se ha empezado, yo creo que más bien por el tema que he comentado antes, porque hay ciclistas que vienen de World Tour y entonces como que había una especie de, no queja, pero algunos como que querían premiar a gente un poquito más joven, ya no tan consolidada como, en este caso Carlos Rodríguez tan consolidado porque tiene 20 años, pero quizás a lo mejor no se pueda descartar que a lo mejor lo bajen incluso hasta 19 años, podría ser también, 18 y 19 años. Y dice mucho de España que de los 6, 3 podían optar a ese maillot, porque además de Igor Arrieta y Carlos Rodríguez, Juan Ayuso también podría haber optado, lo cual es mucho decir de la selección, comparado con los holandeses y los noruegos, que eran más veteranos. Sí, eso habla del nivel de España, del futuro. Sobre todo esta generación viene unos años interesantes. Algunos quizás más tirando hacia grandes vueltas, sobre todo particularmente creo que puede ser Juan Ayuso y a lo mejor quizás Carlos Rodríguez, y otros quizás para más pues buscar la victoria de etapa o algún tipo de vuelta de semana o quizás alguna clásica, pues buscar victoria de etapa de nivel. Tiene nivel para poder, creo, en un futuro ganar alguna etapa interesante. Y aquí también hubo ya un vuelco en la general, porque veníamos de 3 holandeses entre los 3 primeros puestos, ya desaparecieron con la montaña y ya hubo un cambio radical. Otro holandés apareció en el tercer lugar, pero la verdad que ya se notó el cambio de tendencia en el Tour del Porvenir aquí. Sí, de hecho ya aquí, si te fijas un poco, prácticamente todos los favoritos ya estaban ahí asomando en las primeras posiciones. O sea, que todos los favoritos que se daban al principio más o menos de la carrera, pues ya estaban ahí ocupando las primeras posiciones. Ya al final, como digo, llega a la montaña y al final los mejores son los que están ahí arriba. Y es lo que ha pasado. Como también pasó en la octava etapa, de nuevo de montaña, en la que volvió a imponerse Tobias Halland Johannessen, el noruego. En este caso, Carlos Rodríguez entró segundo, a un segundo precisamente. Se enfundó, además del maillot de los jóvenes, el de la montaña, el de Lunares, colocándose segundo de la general también a 2 minutos 18 segundos. Esta etapa ya la pudimos ver en Eurosport, pero cuéntanos, José, cuéntanos. Bueno, esta etapa es una etapa bastante corta, relativamente corta, 71 kilómetros, con 3 dificultades montañosas. O sea que una etapa interesante. Y ya los colombianos del principio de la etapa, aquí no hubo fugas, se pusieron a tirar del pelotón, marcando una subida bastante dura, un ritmo bastante dura. Y de hecho, la primera subida quedaron unos 30 ciclistas en la primera subida. O sea, ya habla del nivel que tenía, porque iban pensando un poco en Ardila, ¿vale? En que pudiera ganar la etapa. Después, la segunda subida se seleccionó un poquito más y luego en el último descenso ya se quedó un grupo de 4 ciclistas que atacó también Carlos Rodríguez, Johannessen y Zana,
y por detrás Len Reis también conectó. Y al final, pues esos 4 para mí han sido pues hasta ese momento y en un futuro pues los 4 mejores de la carrera. Entonces, también Gloa iba en ese grupo, pero también sufrió una caída en el descenso y entró por detrás del hermano de Johannes. En esta etapa, destacaría unos momentos a la final de etapa, los últimos kilómetros, en los cuales iban los corredores de delante casi parados, unas imágenes curiosas y que parecía que nadie quería jugársela, ¿no? Sí, porque Carlos Rodríguez es el que lanzó el ataque, pero claro, Carlos Rodríguez iba tirando y tampoco quería hacer como el pardillo. Entonces, claro, decía que pasaban todos y unos con otros, nadie pasaba el relevo y entonces como que se vigilaban mucho entre ellos. Entonces, al final tuvieron un poquito de suerte y pudieron llegar los 4, pero la verdad es que estuvo la etapa, se la jugaron un poquito, la verdad. Y respecto al ataque de Carlos, ¿qué piensas? Yo quizá viéndolo por televisión pensé que hubiera podido intentarlo antes, en alguna zona un poco más dura, ¿no? Sí, de hecho él lo dijo que quizás le atacó un pelín tarde, porque como sabe, a ver, la etapa anterior había atacado demasiado pronto y quizás eso pues lo pensó un poco bien y dijo, bueno, pues voy a intentar atacar un poquito más tarde, pero digamos que una etapa atacó pronto y otra atacó un pelín tarde. Y luego, claro, viendo estas etapas, pues no vamos a hacer, luego comentaremos la siguiente etapa, pero claro, al final aprendes de las 2 etapas previas y claro, pues creo que luego mereció la pena. Casi merece la pena. Por un poquito. Ahora hablaremos de la siguiente etapa. Por un Venga, poquito. vamos ya con la 9ª etapa. Vaya etapón, en la que se impuso el español Carlos Rodríguez. Tobias Halland Johannesen llegó cuarto a 2 minutos 11 segundos. Por 7 segundos, Carlos Rodríguez no pudo imponerse en este Tour del Avenir 2021. Cuéntanos, porque es que fue buenísima esta etapa, espectacular. Bueno, esta fue una etapa, pues, no apta para cardíacos, porque se jugó al final por muy poquitos segundos e incluso hubo momentos en el que prácticamente estábamos prácticamente con el liderato. Entonces, fue una etapa muy bien planteada por el equipo español. Se formó una fuga al principio muy buena, entre la que estaba también Igor Arrieta, que le vino bien después, y por detrás pues empezaron a acelerar un poquito el ritmo, sobre todo los italianos, y justo antes del Col de Liseran, por delante, estaba Arrieta y Garafoli, estaban los dos, seguían todavía escapados, y Carlos Rodríguez atacó del pelotón y justo la última enlazó con Igor Arrieta y le hizo justo esa última parte del puerto de Liserán, ayudándole un poquito a Carlos Rodríguez, y luego ya fue cuando Carlos Rodríguez se lanzó al descenso, que ni siquiera Igor Arrieta le pudo seguir, que le hubiera venido mejor para hacer aunque sean los primeros kilómetros del último puerto, pero no pudo seguirle y entonces hizo un descenso brutal, porque al final del descenso sacaba 1 minuto y 50 segundos, o sea, hablamos de un descenso muy, muy bueno, cuando arriba acabó más o menos, le sacaba arriba 25 segundos, en el ataque 25 segundos, es decir que prácticamente le metió 1 minuto y medio en el descenso al grupo de detrás, a un descenso muy, muy bueno porque era un descenso muy técnico y lo hizo muy bien. Y luego llegaron ya al último puerto y pues por detrás el hermano de Tobías se puso a tirar. De hecho, el grupo quedaban 7 corredores y se puso a tirar muy fuerte para hacer los primeros kilómetros de esa subida final y nada, ya reventó. Se puso a tirar, fue un mano a mano entre Tobías y Carlos, y lo que a lo mejor yo no lo entendí muy bien era la colaboración un poco del alemán, sinceramente no la entendía muy bien, pero bueno, aquí cada uno tiene sus motivos, pero bueno, tampoco, es que no estaba ni cerca del podio, pero bueno, no lo sé el motivo, pero bueno, ese relevo que le dio y esa ayuda que le hizo colaborar, pues quizás también a lo mejor contó en el resultado final, porque no lo mismo estar tirando como Carlos Rodríguez todo casi 40 kilómetros escapado, que te estén dando relevos. Entonces,
eso al final, quieras que no, también puede ser que marcó un poco. Entonces luego por detrás, Steinhauser y Zana hicieron un ataque, dejaron al líder, a Tobías, y al final pues fue un mano a mano entre Carlos y Tobías. Estando incluso en 2 minutos 17, 2 minutos 16, por ahí andaba la etapa. Entonces, al final estuvo justito. Entonces, yo creo que ya Tobías dijo a muerte y al final, pues mira, por 7 segunditos no conseguimos la clasificación del Tour del Porvenir. Justo eso te iba a preguntar yo, José. ¿Tienes alguna noticia de que Stenhauser y Tobías sean amigos? Porque vamos, yo tampoco lo entendí por televisión. Y viendo ahora la general, el No, alemán estaba al 16 de la general, no tenía ninguna opción de entrar incluso en el top 10. Esos no, momentos en los que está tirando, no sé. Igual, Pablo, tú que eres el especialista en salseros ciclistas, ¿sabes algo de que vayan a compartir equipo o algo? Es que un movimiento que no entendimos nadie, ¿no? No, viene corriendo en un equipo menor, pero la verdad que luego no dudó en pegarle el estacazo, ¿eh? Cuando Zan atacó, él se fue detrás y lo dejó también a Tobías. Así que si llegaron a un acuerdo fue breve, aunque puede que decisivo, ¿eh? Como estáis diciendo los dos. Y tanto, sí, 7 segundos. sí, yo creo que porque justo estaban en 2 minutos 15, 16 cuando estaba Tobías mano a mano con Carlos. Fue cuando se metió el alemán a Stenhauser a darle relevos y se quedó en 2.7, 2.8, 2.9, 2.10. O sea que 10 segunditos así y sí que fueron pocos, breves, pero creo que fueron breves pero intensos. Entonces esa ayuda también quizás, nunca lo sabremos, pero yo sinceramente, ni muy poca gente que sepamos un poco de ciclismo, no sabemos por qué tiró y le ayudó Steinhardt. Habrá que preguntárselo si algún día habláis con ellos, no lo sé. Es que no lo entiendo muy bien, no lo sé. Tendremos que renovar nuestro alemán primero. Sí, sí. O preguntar a lo mejor alguna vez a Carlos, que a lo mejor entre el pelotón a lo mejor hay algún mal, no sé, si sea alguno mal rollo, no lo sé. No lo sé, pero me parece un poquito extraño, pero bueno, a mí y a casi todo el mundo. Y después otra cosa que habías destacado tú, un Carlos Rodríguez que baja de maravilla, ¿eh? En la etapa número 8 ya, yo creo que intentó incluso atacar al final del puerto, cuando no era tan duro, para después lanzarse en la bajada, porque la bajada la hizo también él solo casi. Y aquí en esta etapa 9 demostrando que dentro del Tour del Porvenir igual es el que mejor baja, ¿eh? Y ahora mismo en el ciclismo actual, en el que hay mucha carrera de sube-baja, es importante, ¿no? Saber bajar. Sí, sí, totalmente. De hecho, si no, yo creo que es de los mejores bajadores. Seguro del Tour le pueden ir, seguro porque lo demostró. Y habrá que verle un poco en el World Tour y ver qué tal nivel tiene. Pero vamos, meterle 1 minuto 30 a Tobías en un descenso me parece bastante. Y es verdad que la etapa que comentaste, sí que es verdad que atacó, pero justo el ataque, como dijiste tú, no fue la zona tan dura y entonces prácticamente le cogió rueda y había un par de segundos y claro, no le dio tiempo en la bajada porque tampoco era tan técnica como este condicional, entonces no le dio tiempo a coger, a lo mejor si el ataque hubiera sido un pelín antes, quizás a lo mejor lo hubieran podido meter a lo mejor 1 minuto perfectamente. O sea que, pero claro, una vez que te cogen rueda, pues ya es más complicado, mucho más complicado. Al final ahora analizar es más fácil, ¿eh? Pero en Claro, carrera está más complicado el asunto. a Y, de- posteriori siempre es mucho más fácil. sí, y después, ya respecto un poco al análisis de la general, me gustaría destacar a este Tobias Halland Johannesen, que en el Giro Baby, en el Giro también sub-23, fue segundo tras Ayuso. Aquí también vendría como favorito, ¿no? Sí, sí, de hecho es de los favoritos. A ver, el favorito era Juan Ayuso. Claro, ser segundo en el Giro Baby tampoco está al alcance de muchas personas. Entonces, de hecho, la etapa de montaña prácticamente los dos eran prácticamente los que un mano a mano entre ellos. A ver, como todos, a posteriori, como estamos diciendo, pues hubiera estado bien ver un duelo entre Juan Ayuso, entre Tobías y entre Carlos Rodríguez. Hubiera estado bastante interesante. 2 españoles Y, contra un noruego. y incluso también la unión de los gemelos, ¿no? Anders y Tobías contra Carlos y Juan. Ahí supongo que los españoles hubieran sido más fuertes. Sí, sí. De hecho, yo es que lo vengo siguiendo y yo creo que la cantera de España y de Noruega
viene muy potente, muy potente. De hecho, los campeonatos juniors ya en Noruega destacan algunos a nivel mundial, ¿eh? O sea, que no... Tiene muy buena cantera los noruegos y los españoles, por supuesto. Tenemos buena cantera, es que no hay duda también. Quizá a mí también lo que me sorprendió un poco es la selección colombiana, ¿no? Con Andrés Ardila, Camilo Ardila, no estuvo al nivel que podíamos esperar, sobre todo en las etapas de montaña. Sí, de hecho, su equipo trabajó en alguna etapa para él y la verdad es que no ha rendido al 100% o quizás a lo mejor hay otros corredores jóvenes que quizás tengan a lo mejor ahora mismo más nivel que él, que también puede ser. Entonces, quieras que no, también viene gente joven por detrás y viene gente muy buena. Entonces, como te duermas un poquito, al final hay gente que viene muy bien preparada, cada vez los jóvenes ciclistas vienen mejor preparados. Entonces, quieras que no, el nivel va siendo muy bueno. Y lo que viene por detrás en Junior también hay un nivel muy bueno. Por eso lo que digo que como te duermas un poco, hay gente muy buena por detrás. Una general para situar a los oyentes que ganó, como bien decíais, Tobias Halland Johannesen, el noruego del 1X, de 22 años, segundo Carlos Rodríguez a 7 segundos, el corredor de Lineos de 20 años, el granadino, además de llevarse la montaña y los jóvenes, como bien decía José, este nuevo maillot que se ha creado, y tercero, Filippo Zana, el italiano, que, si no me equivoco, con sus 22 años, el corredor del Bardiani ya ha corrido 2 grandes vueltas, que esto tampoco sé, para una carrera de formación como es el Tour del Avenir, si es lo más adecuado. Sí, ha corrido 2 grandes vueltas. También había otros, con Omar también había corrido alguna gran vuelta. Y Ardila no tengo muy claro, pero creo que sí. Entonces, claro, el nivel que hay en World Tour, pues, claro, quieras que no, para estas carreras a lo mejor hay gente que tiene mucho debate, que pues a lo mejor no debería ir gente de World Tour. Entonces, es un debate que, bueno, de momento nosotros, como no somos los que organizamos las carreras, pues, a ver, son gente joven. Es que, claro, ya antes a lo mejor hablábamos 23, 24, gente joven, y ahora, claro, queremos gente cada vez más joven. Y claro, las clasificaciones de jóvenes, de hecho, se van reduciendo las edades. Entonces, lo mayor joven y lo mayor por punto de jóvenes. Entonces, eso es creo que ahí está la clave. ¿Qué prefieres? ¿El nivel, World Tour o gente joven? Pues no lo sé. Eso es un debate a abrir. Destacando que este Filippo Zana estuvo en el Giro de Italia de este año, quedando el 73 de la general final. Y después una curiosidad que buscando por internet he encontrado es que precisamente Zana y Tobías se encontraron en el Satka Tour de la República Checa este año, que es una carrera de 4 etapas, y quedó primero Filippo y segundo Tobías de la general, siendo también primero uno y segundo de la clasificación de jóvenes. Aquí Tobías se la devolvió al italiano. Sí, totalmente. De hecho, a ver, creo que este Tour de Porvenir tenía etapas mucho más duras. Entonces, claro, yo creo que Tobías, particularmente por lo que he visto, claro, cuanto más duras las etapas, pues más te va a rendir. Pero de principio del Tour de Porvenir, pues los favoritos eran claros. Eran Juan Ayuso, era Tobias Johannesen, era Carlos Rodríguez y era Filippo Zana. Eran los 4 en principio que iban a luchar por ganar o por el podio. Entonces, más o menos, pues mira, salvo Juan Ayuso, pues no nos hemos equivocado en las predicciones. Y después, respecto a los corredores de la selección española, ¿qué nos podrías decir? Juan Ayuso, Carlos Rodríguez, ya los tenemos muy conocidos o muy de actualidad. También Romo, también es un corredor que este año ha debutado y que está en el Astana, también en el World Tour. Respecto al resto de corredores, ¿qué nos dirías? Pues, por ejemplo, sobre todo yo el que destaco y creo que el año que viene, particularmente creo que debería estar en ese Tour de Porvenir, la siguiente edición, es Igor Arrieta, que este año sí que es verdad que no ha quedado una general tan buena, pero claro, si empezamos a sumar problemas, el día de que se cortó de los abanicos, el día de la contrarreloj por equipos, que quieras que no, se sacrificó por el resto. El otro día que tuvo que endurecer la carrera, y claro, se puso a tirar y claro, hasta que reventó. El día ese que es que ha habido varias etapas que claro, se ha sacrificado. Entonces, tiene 18 años
creo que tiene muy buen nivel, y creo que el año que viene va a correr en World Tour y creo que va a ser un corredor importante a seguir por lo menos. Y los demás, pues Brustenga y tal, pues bien. Raúl García Pierna más conocido y entonces, bueno, la verdad es que tuvieron un buen nivel. Me parece buen debate el que has abierto, Pau, porque Arrieta, a lo mejor es lo que dice José, que cuando estás trabajando para un líder te dejas ir un poco, pero a priori en esos grandes puertos habrá que ver también su evolución, muy joven, 18 años. Aquí los corredores que hemos tenido, el mismo Marc Brustenga nos dijo que él con la edad, con 18 años era un sprinter y ahora ya es un clasicómano que puede subir repechos. Así que se puede mejorar mucho, como bien dices, estará el año que viene el Ken Pharma, carreras de nivel y a ver hasta dónde puede llegar. Sí, yo creo, mira, totalmente. Además que, por ejemplo, la última etapa quedó el 10º. Habiendo tirado para Carlos Rodríguez en ese último, perdón, en ese penúltimo puerto y, o sea, quedó a 8 minutos de Carlos Rodríguez. O sea, que habiendo hecho, claro, dejándose llevar, habiendo hecho el trabajo para Carlos, pero quedó en 10ª posición. Y en las otras etapas de montaña estuvo prácticamente con el grupo de 15 ciclistas, prácticamente con ellos. Claro, luego cuando hubo los ataques de la gente un poquito como Tobías, un poquito sana, un poquito más fuerte, pues ya no pudo seguir el ritmo, pero claro, con 18 años, estar en las etapas de montaña en el grupo de 15 ciclistas de los mejores, igual que Raúl García Pierna, creo que los dos, el año que viene, creo que van a tener buen nivel, particularmente creo yo. Y ya centrándonos un poco más en Carlos Rodríguez, en su figura, ¿creéis que desde el Ineos le deberían dar rienda suelta y dejar de tenerle como un simple gregario? Aunque hay gregarios muy, muy buenos, ya lo sabemos todos, pero darle poco a poco protagonismo en carreras quizás de una semana y ver si responde, ¿por qué no? Probarle. Pues yo estoy de acuerdo contigo. Creo que no sé exactamente cuándo acaba el contrato con Ineos, no lo sé muy bien, pero quizás particularmente creo que a lo mejor le venga bien hasta que acabe el contrato con Ineos para formarse un poquito, para mejorar y a lo mejor quizás a lo mejor debería a lo mejor buscar a lo mejor a otro equipo que pueda tener un poquito más de galones y que a lo mejor quizás también puedan trabajar un poco para él, para ser el líder y porque a lo mejor vueltas de, como dices, de una semana o quizás sí, pero a lo mejor creo que en un futuro se le podría dar a un equipo o el Tour que apostase por él, por gente joven y que fuese uno de sus líderes y por lo menos dar la oportunidad. Que pasan los años y no ha conseguido demostrar, pues nada. Ya al mismo creo que asumirá que podría ser un gregario de garantías y de lujo y ya está, pero creo que siendo joven, creo que particularmente cuando acabe la carrera con Ineos, creo que a lo mejor algún equipo World Tour, creo que le pueda apostar por él y sería buena oportunidad. Yo pienso que el Ineos, que hace muy bien las cosas, no sé si dejaron escapar a Carlos, ¿eh? Me extrañaría que lo hicieran. Y respecto a lo que decís, yo lo que haría, bueno, claro, desde aquí es muy fácil decirlo, pero lo que intentaría hacer con Carlos a lo mejor es llevarle alguna gran vuelta, ¿no? Para que se vaya fogueando. No como líder, obviamente, pero aunque sea como gregario, para que empiece a hacer carreras de 3 semanas, que son diferentes a todo tipo de carreras que se ha encontrado hasta el momento. Claro, carreras de 3 semanas no es lo mismo que una semana, ni que ir a alguna clásica. Y después destacar sus condiciones, porque ya hemos dicho que es un gran bajador, baja muy bien, de hecho en el Tour del Porvenir fue el mejor. Después, ascendiendo en montaña, ya vimos de lo que es capaz. Y después de destacar que en contrarreloj ha sido campeón de España junior en contrarreloj, también tercero en el campeonato de España de este año en contrarreloj, detrás de Jon Izaguirre. Y la verdad que es un corredor con unas grandísimas condiciones. Es muy joven, Ineos tiene grandísimos corredores y lo tiene complicado, pero ¿por qué no? Y yo creo que Ineos, por las palabras que he escuchado algunas veces, sobre todo Bernal, algún comentario también de Carapaz y de los directores, saben del corredor del que estamos hablando, saben de sus condiciones, saben del futuro que tiene delante y me extrañaría que le dejaran escapar, ¿eh? Sí que es verdad que, como decís vosotros, tienen muchos ciclistas de primer nivel y encontrar el espacio va a ser duro. Pero
Carlos tiene las condiciones, eso está claro. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Tiene la capacidad en todos los registros para ir bien. Quizás, yo creo que el año que viene vamos a ver acá tanto a Carlos Rodríguez como a Juan Ayuso, yo creo casi seguro, ambos, en alguna gran vuelta y veremos. Porque claro, si vas a una gran vuelta pero vas como gregario y hay 3 líderes delante tuyo, como puede ser Carapá, Bernal, pues claro, no vas a poder demostrar mucho porque vas a estar pendiente de tus líderes. Entonces, claro, ese es el gran problema, porque es que Ineos tiene un equipazo, tiene muchísimos corredores de alto nivel. Entonces, ese va a ser el problema. Pero por eso decía de que seguramente el Ineos no le quiere dejar escapar, seguro. Estoy casi convencido al 100%. Pero el corredor, cuando llegue al final del contrato, pues tendrá que decidir si a lo mejor quiere estar en ese equipo con esas condiciones o si hay alguna oferta, un World Tour que pueda ser buena para él y que pueda ser líder para intentar demostrar, aunque sea 1 o 2 años o dos o 3 temporadas, si puede hacer algún buen puesto, un podio, en top 10 o lo que sea, en alguna gran vuelta o ganarla incluso. Pues entonces creo que si a lo mejor fuese yo corredor, a lo mejor sacrificaría un poco más un equipo, pero intentaría que me diese la oportunidad de poder hacer algo en algún equipo como líder o como colíder por lo menos. Para ir acabando, José, ha sido un verdadero placer tenerte aquí con nosotros en Cazatapas. Muchas gracias por abrirnos el mundo de los corredores más jóvenes. Nosotros ya tenemos bastante con saber algo de los profesionales, así que muchas gracias. Nada, el placer ha sido mío. Encantado de poder aportar un poquito más al ciclismo y al futuro del ciclismo español también. Y creo que ahora se está corriendo también una etapa de la carrera de La Paz Junior, que ahí estamos en la selección española, que está, pues hay corredores muy buenos, particularmente pues Iván Romeo, Guarnal, bueno, hay varios corredores que son prometedores y van a correr con gente muy buena, en el mundial, como Cian, como Gregor. Entonces, creo que aquí podemos ver también un poco el nivel de cara al Tour del Porvenir del año que viene o en el futuro del ciclismo. Entonces, creo que esta carrera es importante para ellos porque es una carrera muy, muy dura, con mucha media montaña, con montaña, y aquí se ve un poco, y van prácticamente todos los buenos, menos algún portugués como Morgado y algún americano, pero están prácticamente todos los buenos. Entonces, lo seguiré también un poco por mi Twitter, lo iré comentando también un poco, y nada, y ojalá tengamos un futuro del ciclismo español brillante en los próximos años. Pues muchas gracias, José. De hecho, tú irás anotando en tu Twitter y nosotros iremos siguiéndote todo lo que vas diciendo, ¿eh? Así que gracias por aportar tanto al ciclismo en formación, para que podamos saber muchas cosas. Y gracias por estar con nosotros. Y ¿por qué no otro día compartir un rato contigo y nos puedas contar más cosas? Gracias a vosotros por haberme invitado y por haber aportado esto, lo que he podido del Tour del Porvenir. Muy, muy interesante este rato con José Castaño, ¿verdad? Nos ha enseñado mucho sobre el Tour del Avenir, ciclistas de formación. Ha estado muy bien. Muy interesante para conocer a las jóvenes promesas, tanto del ciclismo español como del resto de países, ¿no? Yo creo que es un Tour del Porvenir que es muy interesante, que es una lástima que no hayamos podido seguirlo por televisión, solo las 2 últimas etapas, y que pienso que este análisis de todas las etapas y de los corredores es muy interesante. Ha sido un gran rato con José. Ojalá podamos compartir algunos momentos más con él. Y nos ha dejado el apunte de la carrera que hemos de seguir y estaremos atentos. Dejamos ahora las carreras. Ha habido más durante esta semana, pero es que si no, nos íbamos ya a las 2 horas y pico. Así que vamos con la sección de salseos ciclistas. Esta semana los fichajes vienen más bien flojos, pero las renovaciones a UPA. Así que empezaré por los fichajes, Pau. Bien, me parece bien. El AG2R ha fichado a Félix Gall, de 23 años, el austriaco del DSM. El Cofidis a Benjamin Thomas del Groupama, Alexis Renard de 22 años, el francés del Israel, y a François Vidar del AG2R. Bora continúa gastando el salario de Peter Sagan, ha firmado a Jonas Koch, el de 28 años, el alemán del Intermarché, y el Trek ha firmado a Markus Højgaard, de 26 años, el noruego del 1X, y a Otto Bergarde del Alpecin.
el belga. Y ya finalmente el Jumbo ha incorporado a Christophe Laporte del Cofidis y a Van der Sande del Lotto. Destacar los fichajes del Jumbo, ¿no? Hmm. Que está un poco como mejorando el equipo que pueda llevar a las clásicas, ¿no? Sobre todo con Christophe Laporte, que hablamos de él en los programas de primavera, y que es un corredor que puede ayudar mucho a Wout van Aert, ¿no? En estas clásicas. Son una segunda espada para este tipo de clásicas flamencas. Y después también destacar el fichaje de Benjamin Thomas, el campeón de Francia en contrarreloj, que es un buen fichaje para el Cofidis. Vamos ahora con un rumor que viene pegando fuerte, que es que un nuevo patrocinador muy importante va a ir a Leolo para llevar al equipo de Alberto Contador e Iván Basso al World Tour. Y a la vez, Premier Tech suena con mucha fuerza, ya que va a dejar a Astana. Ojalá se lleve a buen puerto, ¿no, Pablo? Sería una grandísima noticia. El Eolo es un equipo italiano, pero podemos decir que es medio italiano y medio español, ¿no? Todos sabemos la Fundación Contador, la función que tiene en el ciclismo en formación en este país. Muchos corredores de los que vemos ahora en el World Tour y de estas grandes promesas que estamos viendo también, tanto en el Tour del Porvenir como en otras muchas carreras, salen de este equipo, del Fundación Contador. Hablamos con David Martín, que también está en este equipo, y que es stagiaire en el Eolo Cometa. Y la verdad que sería una noticia bárbara para el ciclismo nacional, ¿no? Porque yo creo que corredores españoles podían entrar en el World Tour, ¿no? De la mano del Eolo Cometa. Vamos ahora con las renovaciones. La primera es que Astana confirma que sigue en el World Tour y Vinokurov vuelve a ser director deportivo. Y el UAE también confirma su existencia hasta 2027 de la mano de Tadej Pogačar. Jonas Vingegaard renueva con Jumbo hasta 2024. Embora, Jordi Meus hasta 2024. Gamper, Lass y Biehoff hasta 2022. Fabro, Schelling y Conrad hasta 2023. Eolo renueva a Fortunato, el ganador en Zoncolan, hasta 2023. Y tu equipo predilecto, Education First, renueva a Powless. Pues la verdad que grandes renovaciones, ¿no? La primera que destacaría sobre las otras es la de Jonas Vingegaard, ¿no? Es una gran noticia para el Jumbo-Visma que el danés renueve por el equipo y es una pieza que yo creo que sería muy codiciada en este mercado ciclista y que en el Jumbo puede ser esa segunda espada, de hecho lo será, por detrás de Primo Roglic y por qué no líder en alguna otra gran vuelta, como por ejemplo el Giro de Italia, que parece que siempre están en un segundo plano, desde esa tercera posición de Primo Roglic. Y también destacar, como no, la renovación de Powless, se llevó la clásica de San Sebastián, el americano y el Education First, gran movimiento, es un corredor con gran futuro y con una gran condición y que me alegro por el equipo y por el corredor. Y el Eolo Cometa con Fortunato, gran movimiento y por qué no ver a Fortunato en el World Tour con el Eolo. La verdad que esto puede ir de la mano del rumor, ¿eh? Seguimos en Lotto, Caleb Ewan renueva hasta 2024 y en Trek, Juan P. López hasta 2023, así como Tiberi, Julian Bernat, Elison, Antonio Nibali, Simons, Teuns, Kirsch, Liepins y Camp. En Cofidis, Víctor Lafey hasta 2023. En Los Lobos, Cabaña y Steimle 2 años más. Y en UAE, Gaviria, Rui Costa y Jan Polanc 1 año y Alessandro Covi hasta 2024. Sorpresa un poco con Gaviria, ¿no, Pablo? Sí, sí. O sea, como el otro día se llevó su primera victoria en la temporada, tiene premio. Sí que es verdad que es solo por una temporada, pero me sorprende que el equipo UAE apueste por lo colombiano, pero bueno, sabemos números, sabemos el contrato, y supongo que igual ha bajado algunos cientos, ¿no? Seguramente sí que habrá bajado. Y es lo que tú dices, en el ciclismo se acostumbra a renovar como mínimo por 2 años. Jan Polanc tiene 29, ya es un poco más veterano, y Rui Costa ya es veterano, ya es más entendible. Pero Gaviria, esto suena, te damos 1 año para volver a ser el que fuiste, o si no, bye bye. También dice mucho del equipo, ¿no? Que aún así confíen en él y que le den una oportunidad. Y después del Trek Segafredo, que has dicho muchos corredores, pero parece que renueva a la mayor parte de la plantilla. Elison, muy bien. Y sobre todo destacaría a Juanpe, ¿no? Juanpe López, el corredor español, andaluz,
Me alegro por él, ¿no? Una renovación hasta 2023 en el World Tour y que le deseamos lo mejor, ¿no? Desde aquí. Y un Lotto Soudal que renueva también a su sprinter principal, a Caleb Ewan, que ¿por qué no en la temporada 2022 Caleb Ewan pueda volver a intentar una victoria en las tres grandes? Este año no le ha salido muy bien, pero vamos a ver qué pasa con él. Y para el final me dejo las de Movistar. Pau, Superman López, Einer Rubio, Pedrero, Oliveira, Carlos Verona, Holman y Jorge Arcas, 2 años más hasta 2023. Pues casi que el Movistar, después de la pérdida de Marc Soler, se ha movido con inteligencia obviamente, porque es un equipo, el Movistar, que yo creo que cuida a sus corredores. Al menos eso es lo que yo pienso. Y que aquí, con estas renovaciones, primero, le da la confianza a Inés Rubio, que de los jóvenes parece que es por el que más apuesta. De hecho, es el que mejor resultados está teniendo, junto con Abner González. Y después renueva a otros corredores de gran nivel, ¿no? Como pueden ser Carlos Verona o Antonio Pedrero, ¿no? Se hablaba de Pedrero que podía salir por algún equipo, pero está bien que el Movistar haya apostado por él y que continúe en el equipo, ¿no? Y después, antes no he hablado de Remy Cabaña, pero la locomotora francesa, muy bien que continúe con los Lobos, es un gran corredor y que, ¿cómo no verle en los Lobos? Sería una lástima. Respecto a las renovaciones de Movistar, la verdad que me parecen todas muy acertadas. Superman López es un buen activo, además siempre se muestra, no es de los que se esconde, siempre está ahí, cuando está bien siempre está ahí. Einer Rubio, lo que tú has dicho, el futuro, Pedrero, lo mismo que te has dicho, no puedo añadir más. Oliveira, ya sabes, gregario de lujo y que se mete en 1000 escapadas, como pasó en el Giro de Italia. Carlos Verona, que también, qué decir, en montaña cómo va y además parece que intenta cazar etapas. Y Jorge Arcas, también el papel de gregario en llano, lo cumple muy bien. Quizás Holman pueda parecer la más arriesgada, pero es que hay que recordar que el corredor solo tiene 21 años, cumplirá los 22 en escasos días, pero es que a esa edad tampoco puedes decir, tú no vales para el World Tour, si ya estás ahí, es por algo. Sí, además de que es muy joven, pero tiene una gran planta, ¿eh? Mide un 85, es un rodador impresionante. Quizá no ha tenido los mejores resultados hasta el momento, pero claro, si hablamos de esos jóvenes, el Movistar que fichó el año pasado es el más joven de ellos y yo creo que la apuesta es buena, ¿no? Quizá aún no ha tenido la oportunidad para demostrar la clase de corredor que es, porque de hecho por edad podría estar compitiendo perfectamente en el Tour del Porvenir, del cual hemos hablado hoy. Y tanto. Pau, vas buscando la música mientras hablo del calendario de la semana. Por supuesto. Un calendario que viene marcado por la Vuelta a España, obviamente. Además, se va a disputar, que también se está disputando en este momento, el Tour Poitou-Charentes de categoría .1, la Druivencoers Oversize, categoría .1, el Tour de Alemania, Pro Series, la Bruselas Cycling Classic, Pro Series también, la Bretagne Classic del World Tour, el Tour del Benelux del World Tour y el Tour de Rumanía de categoría .1. Decir que el Tour de Almaty de categoría .1 ha sido cancelado por la COVID-19. Ahora no podemos despedirnos sin saber la respuesta de la pregunta de la semana. Por supuesto que no. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué ciclista no ha ganado el Tour del Porvenir de los que voy a leer ahora mismo? Pablo, te recuerdo que no he dicho mucho nombre, pero tampoco he dicho a David Godú. No quería darte pistas en este programa, ¿eh? Recuerdo los nombres. Son Adam Yates, Bauke Mollema, Miguel Ángel López y Warren Barguil. Molemas es seguro que lo ha ganado, el único de los 4. Así que diré Adam Yates. Bien, Pablo. ¡Vamos! Hombre, por fin acertaste. Llevas unas semanas fallando estrepitosamente. Y a destacar que Adam Yates es el único que no ha ganado el Tour del Porvenir. Hemos hablado de él en el especial que hemos hecho con nuestro amigo José, pero no lo ganó. Quedó segundo en esa imagen que hemos dicho de las redes sociales en 2013 por detrás del corredor del World Tour del Cofidis, Rubén Fernández. Curioso. Y después destacar que Bauke Mollema ganó el Tour del Porvenir en 2007 por delante de Tony Martin
Miguel Ángel López en 2014 y Warren Barguil, el francés, en 2012. Esta ha sido la pregunta de la semana y muy bien, Pablo, has acertado. Y ahora, hombre. Pura suerte. En el próximo programa hablaremos de la Vuelta, de las carreras que se están disputando y va a haber alguna sorpresa. Algunas sorpresas, creemos, ¿verdad, Pau? Cruzamos los dedos desde aquí. Pues venga, Pau, ponme la música, que nos vamos, amigo. Ahí la tienes. Esto ha sido todo por hoy. Programa 27 de Caza Etapas, monográfico del Tour del Porvenir. Seguimos con la Vuelta. Esto no para. Ya sabéis, nos podéis seguir tanto en Twitter como en Instagram, @cazaetapas_. Nos podéis escuchar en iVoox, en Spotify y en Google Podcast. Allí podéis suscribiros, darle me gusta y comentar lo que os dé la gana. Adiós, adiós. Hasta luego, gente. Bye, bye.